Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Fueron 2 días de limpieza para el pueblo, no deberían tocar mujer, y al tercer día se presenta Moisés y la presencia de Jehová en el monte Sinaí. Comienza la escena muy temprano, con un sonido de bocina que se incrementa, empiezan a oírse truenos, la voz de Dios que era como un rayo, el monte Sinaí empieza a humear y empieza a temblar, y la voz de Dios era insoportable, tanto que el pueblo que se había reunido alrededor del Sinaí estaban bajo el pavor, tanto que dijeron a Moisés: que Dios hable contigo. Y entonces tú nos dices a nosotros, porque si Dios habla con nosotros, seguramente moriremos. Así era de terrible la presencia del Señor, ese Jehová, en el Sinaí. Les platiqué que años después, cuando Salomón dedica un templo para Dios, Salomón hace una observación muy sabia. Dice: ni el universo, ni la tierra, ni los mares te pueden contener, mucho menos una casa que acabo de hacer. Para que se den una idea de qué es lo que pasó en la encarnación de Jesús, que todo ese poder que ni el universo lo puede contener, ni el monte Sinaí podía contener la presencia, todo ese poder nace a través de un bebé en Belén hace 2000 años. Ese es el misterio de la encarnación, que tanto poder en un solo ser humano, que era 100% hombre y 100% Dios. Aquel que le dijo a los fariseos: tantos profetas y tanta gente quiso ver lo que ustedes están viendo y no ven. Se refería a la persona de Jesús. Tú te crees más que Abraham. Antes que Abraham, yo soy. Ese Jesús que se sentó con una mujer samaritana a platicar, con un religioso como Nicodemo en la noche a platicar. Jesús que seguramente cenó con los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Aquel que seguramente le dijo en esas noches: yo soy, el que había de venir, el Cristo, el Mesías, el ungido. Tener de frente a esa persona que es el dueño de todo, del universo, de estrellas, de mares, de peces, de galaxias, de lunas, de estrellas, de soles que ni hemos visto, ese en presencia tuya, y a ese crucificaron. Bien, esa era la situación en ese momento, como Jehová desciende y habla en el monte Sinaí. 1500 años más o menos después, Jesús sube al monte y dicta el sermón del monte, que van incluidas las bienaventuranzas. Dicta el sermón del monte, y esta ley de Moisés fue dictada por Dios. Él la hace más excelsa todavía, la ley del amor. Verso 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, corrieron y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios le estaba dando el aval a Moisés. Jehová había hablado con Moisés muchas veces antes, pero le dijo: preséntate 3 días después, porque el pueblo quiero que vea que yo te voy a usar a ti, que lo que yo diga lo voy a decir a través de ti. Y ni así creyeron. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Se requiere valentía, ¿no? Meterse así en la niebla oscura en el monte Sinaí, donde solo está la presencia de Dios, y va solito. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Clara recomendación a la idolatría
Eran politeístas, adoraban al chivo, al borrego, a toda la tarántula, a la hormiga, adoraban a todo. Y entonces él claramente les dice, cuidado con eso, no te haréis imagen de lo que hay arriba, No hagáis conmigo dioses de plata ni de oro, aunque se vean muy bonitos. Altar de tierra harás para mí, no de oro, altar de tierra. ¿De dónde fue sacado Adán? Del polvo de la tierra. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, que era un anticipo al holocausto que iba a ser Jesús, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, no talles nada, así como está la piedra en bruto, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Qué tiene de malo? Unas piedritas talladas, ¿qué tiene de malo? Dios está diciendo que no sea labrada. ¿Y qué hay que hacer? Obedecer. Si Dios dijo que le hiciera a Moisés un altar de piedra bruta, no labrada, ¿qué había que hacer? Obedecer. ¿Pero qué tiene de malo unos chivitos así dibujados con cincel? ¿Qué tiene de malo? Dios está diciendo que no quiere labrado y punto. Porque es como se hacía en Egipto, ¿no? Un montón de dioses tallados con cincel, ¿no? Muchos de los altares en Egipto y también los sigurats, que era muy frecuente, usted tenía que subir unas escaleritas. La gente que subía ahí descubría su desnudez, los de abajo veían su desnudez. Y dice, no se haga así en mi templo. Y van a ver cómo después Dios le dice cómo hacer el tabernáculo de reunión. Es plano, porque así quiere Dios. No quiere comparación con ningún pueblo idólatra, egipcio, asirio, cananeo, nada. Él está haciendo un pueblo santo, Segudla, mi tesoro escondido. Dios da el decálogo, ¿verdad? Que son los 10 mandamientos, pero no nada más da eso, da mandamientos específicos sobre cómo va a ser la convivencia entre 2 millones de gentes que van a caminar en el desierto. Esas gentes tienen toros, tienen vacas, mujeres embarazadas y hay que legislar. Dios saca otras leyes que nacen del decálogo. Estas leyes después son puestas en un libro. Leyes contra los esclavos. Había esclavos hebreos. Usted siendo hebreo, si tenía dinero, podía tener esclavos hebreos que habían sido empobrecidos. Pero también podía tener esclavos que no eran hebreos. Había que legislar esto. ¿Cómo tratar a un esclavo? Si se muere un esclavo, ¿qué? Si compras una esclava, ¿y qué tal si te gusta y te casas con ella? ¿Qué va a pasar? Dios, que es cuidadoso con su pueblo, empieza una legislación. Estas leyes también están en Deuteronomio. Estas son las leyes que les propondrás. Si compares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre de balde. Si su vecino, que era hebreo, caía en desgracia económica, o tenía una deuda con usted y no podía pagarla, él podía venderse ante usted para que saldara esa deuda. Usted lo agarraba y se convertía en un esclavo suyo, el cual usted tenía que hacerlo trabajar bajo ciertos parámetros de humanidad. Lo ponía usted a trabajar 6 años nada más, Si era hebreo, usted nada más tenía derecho a explotarlo y que pagara su deuda 6 años, y al 7º año él era libre. Su jubileo, salía libre y la deuda quedaba saldada. Si él entró solo a la esclavitud, él se iba solo. Pero si él, esos 6 años que estaba con usted, le gustaba a una de esas siervas que usted tenía también, le gustaba y se ayuntaba con ella y tenía hijos, al cumplirse los 6 años, quien salía solo era él. Él solo se iba y entonces su familia se quedaba. Si este esclavo entró con mujer e hijos, a los 6 años él se iba con mujer e hijos. Pero si él encontró novia durante la esclavitud y engendró hijos, al irse nada más se iba él solo. Y entonces él decía, ¿cómo voy a dejar mis hijos ahí? Y mi esposa. Entonces, por amor, prefiero seguir siendo esclavo para siempre de él. Pero ya no es obligado, sino que yo quiero. El amo, con unos jueces, se iban a una puerta o a un poste de madera y ahí le pegaban la oreja en el poste de madera y con una aguja le atravesaban la oreja, le horadaban la oreja. Usted le veía la oreja y dice, este sí ya es esclavo para siempre, pero porque él quiso. La ley decía, aunque te deba mucho, en 6 años se paga.
para evitar los abusos, porque el ser humano es malo. Si compares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde, gratis. Si entró solo a la esclavitud, solo saldrá. Si tenía mujer al entrar a la esclavitud, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer durante la esclavitud, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le harán estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, una aguja, y será su siervo para siempre. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, o sea, la deuda estaba tan duro que algunos vendían sus hijas, jovencitas de 10 años, de 11 años, 9 años, 13 años, no había edad. Entonces decía, no tengo con qué pagar, pero te pago con mi hija, va a ser tu sierva. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Al terminar el 6º año ya, no. Aquí hay unos detalles que son chocosos para nuestra época, porque no entendemos el contexto. Si no agradase a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, a esta niña de 10 años crece, tiene 15, 16, no le gusta, no la tomó por esposa. Se le permitirá que otro la rescate, o sea, que pague con dinero el precio de esta esclava. No la pondrá a vender a un pueblo extraño cuando la desechare. No la podía vender a los egipcios, a los sirios, porque ya ven cómo estaban esas cosas, pobre niña, ¿no? Mas si la hubiese desposado con su hijo, si se casó con su hijo, que la trate como una hija. Si la hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Ahora, si este amo tomare para él otra mujer y ya estuviera con esta, digamos que ya tuviera su sierva viviendo con él, pero tomara a otra mujer, no es lo que Dios está mandando, pero dice si lo hiciera, como Salomón. ¿Usted cree que Dios le dijo a Salomón que tuviera 1000 mujeres? No, pero lo hizo. Si tuviere otra mujer, no debe dejar desamparada a la primera, no debe quitarle 3 cosas: vestido, alimento y deber conyugal. Usted entiende eso. Si se los quita, mejor que se vaya libre. Si no le va a cumplir con estas 3 cosas, ella saldrá libre sin pagar un solo peso. Siempre Dios quiso proteger a los débiles, a las viudas, a los desamparados. Dejaban que cayeran las espigas del campo. No las levantes porque eso es para los pobres. Siempre Dios pensando en esa gente desvalida. Una mujer que no tenía esposo era, perdóneme la expresión, como un perrito sin dueño. Si una mujer no tenía un acta de divorcio, no podía volver a hacer vida con nadie y estaba perdida. Por eso Moisés, conociendo el corazón malo de la gente, dijo dar carta de divorcio a una mujer para que ella pudiera casarse, ser libre y poder tener otra oportunidad. No es lo recomendable, no es un mandamiento el tener 2 esposas, 3, pero lo está regulando por la maldad del hombre. Por eso la pregunta que le hacen a Jesús con el divorcio: ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa? Le hacen la pregunta a Jesús. Y esa cualquier causa era fornicación. Y fornicación no nada más es tener relaciones entre jóvenes que no se han casado. Fornicación era porneia, cualquier impureza sexual. Querían hacerlo caer a él en una contradicción. Y Jesús, tan precioso, dice: en el principio no fue así. En él tendrán una sola mujer y serán una sola carne. Pero fue por la dureza de sus corazones que Dios le permitió a Moisés dar carta de divorcio. Las 3 escuelas de interpretación sobre este versículo: Shammán, Gilel y Akiva, ¿no? Akiva decía que una mujer podía darle carta de divorcio si engordó, si te entregaba la comida quemada. Shammán decía que era por una impureza sexual, había que apedrearla. El caso de María, que aparece embarazada, había que apedrearla. Entonces querían hacerlo caer en trampa a Jesús. Jesús dice: en el principio no fue así, pero por la maldad de sus corazones. Dentro de las leyes rabínicas, si su esposa estaba loca, usted no podía darle carta de divorcio, porque esa mujer, ¿qué iba a hacer en ese mundo tan terrible y loca? Para los que se quieren separar, dicen que mi esposa está loca, pues ahora menos. Ahora tiene usted que protegerla. Ahora, si él se ponía loco, la mujer sí lo podía dejar, ¿eh? Leyes sobre actos de violencia. Hay muertes accidentales y hay muertes no accidentales. El no matarás del decálogo no se traduce en no matar, es no asesinarás.
que es con alevosía, ventaja, sale del trabajo a las 12 de la noche, lo espero con un cuchillo, lo mato. Eso es asesinar. Hay 7 palabras que se traducen el no matarás, pero ahí en el decálogo se está diciendo no asesinarás. Y entonces, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Porque el que derramare sangre humana, su sangre será derramada. Y Jesús lo enfatiza: Pedro, guarda esa espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Mas el que no pretendía herirlo, fue accidente, hermano, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar en la cual ha de huir. Si fue una muerte accidental, Dios más adelante pone algunas ciudades de refugio, le llaman, donde aquel que había matado a alguien accidentalmente, para que el pueblo no lo matara o no hubiera venganzas de las familias, él podía correr e irse a unas ciudades que eran ciudades de refugio, donde les daban cierta amnistía, ¿es la palabra? Cierta protección, pues donde no los podían matar allá. Después se desarrolló algo interesante. Cuando se construye el tabernáculo, hay un altar de bronce. En ese altar de bronce tenía unos cuernos. Y en esos cuernos, cuando alguien no quería que lo apedrearan, se llegaba y se abrazaban los cuernos. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir, unas ciudades de refugio. Este es un asesino el que viene, pero si alguno se ensoberbeciere, o sea, premeditación, alevosía y ventaja, contra su prójimo, y lo matare con alevosía, muchos iban a agarrarse al altar, ahí al cuerno. De mi altar lo quitarás. Al que deliberadamente mataba, tenía que morir. Si ustedes quieren tener justicia social, hay algo clave que Dios puso. El hijo debe respetar al padre. En las sociedades donde se logra hacer que los hijos respeten a los padres, son sociedades con índices delictivos mínimos. Las sociedades más violentas es donde el hijo o la hija no honra a sus padres. Es terrible lo que a veces yo he visto en algunas telenovelas, donde la niña de 18 años, porque no la dejan ir a bailar y con sus amigos, se encierra en su cuarto, la niña ya hace un berrinche, y el papá: ya, mi hijita, no te enojes, te odio. No saben lo que están diciendo, te odio. Es una estupidez. ¿Cómo puedes decirle eso a tu papá? Vean lo que la Biblia está diciendo: el que hiriera a su padre o a su madre morirá, una herida física. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, secuestradores, o si fuera hallada en sus manos, él morirá. Los verdaderos creyentes con la buena doctrina estamos a favor de la pena capital. Vi un video donde 2 jovencitas de la secundaria se ponen a trabajar ahí en un café, ahí en Estados Unidos. Y luego llega un joven como de 20 años que estaba retrasado mental. Llegan 2 enmascarados, hermanos, son más jovencitos. Se llevan el dinero, pero en ese momento se les ocurre llevárselas a las 2 y al muchacho. Los meten en el campo, a una muchacha la violan. Y luego, estando acostados los 3, están riendo estos hombres. Y entonces ven al que está retrasadito y le da risa cómo habla. Entonces agarra a uno y le dispara en la cabeza, ¡pum!, le vuela la cabeza. Así de fácil, pues. A la otra en el pulmón, ¡pum! Y a la otra, como estaba oscuro, le dispara, que fue la que sobrevivió, y le vuela un hombro. La dieron por muerta. Dice ella de que los revisaron, a cada uno se los quedaron viendo como 3 minutos a los ojos, así. Ya está muerto. Pero dice que cuando la levantan a ella, dice, Dios le dio fuerza para mantener la mirada fija. Y dijeron, está muerta. La patean todavía y se van, riéndose. Ella logra salvarse, camina y se salva. Y se levanta y empieza a sentir como que flota. Y avanza, y llega donde está un carro y ya la auxilian y en fin. Quiero llegar a esto. Cuando descubren a estos 2 muchachos, eran de secundaria. Afortunadamente, hermanos, estaban en un estado donde está permitida la pena de muerte y fueron ejecutados. Y así quitarás la maldad de este mundo. No matarás. Jesús no se está refiriendo a eso. Aquí está la ley: el que asesinare con alevosía y ventaja será muerto. Aquí está la ley capital: el que secuestrare a una mujer o un hombre y lo tuviera en sus manos, él morirá. ¿Qué es lo que está pasando en México? Agarran a esta gente que tiene secuestrados y todavía los agarran, entran derechos humanos. No los va. 3 años de juicio y luego libres, derechos humanos. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Ya no es el que le haga una lesión física. Te odio. ¿Por qué? Porque no me dejas salir con mis amigos. Está maldiciendo, ¿no? Digo, en la gente no creyente lo entiendo, pero en alguien que es creyente y que ha conocido la palabra de Dios, decir esto es muy peligroso.
Que alguien maldiga a su padre, eso es terrible. Tengo un amigo que ha sido albañil mucho tiempo conmigo. Él en su pueblo dice lo siguiente: cuando alguien le pega a su papá, ese está maldito. Así le dicen. En los pueblos así es, dice. Si alguien se sabe que le pegó a su papá, ese está maldito. Ya ni le dan trabajo ni nada. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere en cama, si se levantara y anduviera afuera sobre su báculo cojo, pues entonces será absuelto el que lo hirió, porque no murió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar. Hay una riña, ¿no? Entonces se golpea y lo deja malherido, y deja de trabajar, deja de mantener a su familia. Si se muere, lo matan a usted. Lex talium, le dé el talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero si no muere y está enfermo 4 meses sin mantener a su esposa, usted tiene que pagar todos esos gastos hasta que se cure, por peleonero. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, se permitía, hermano, y muriese bajo su mano, será castigado. Si alguno tiene su siervo, había esclavos que eran no hebreos, y si alguno se pasaba y lo mataba, será castigado. Una posibilidad era que era muerto, porque todo hombre es imagen y semejanza de Dios, era muerto, o bien los jueces podían dar una pena fuerte, no necesariamente la muerte. Hablando que eran estos siervos no hebreos. Será castigado, no dice que muera, mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado porque es de su propiedad. Están 2 hombres peleando, peleoneros los hombres, y una mujer embarazada se mete a quererlos separar, y por ahí le toca una patada en la panza. Y el nene nace, cuidado con la palabra aborto, La palabra aborto no se está traduciendo como la conocemos nosotros, expulsión de un nene para que muera. Están riñendo, golpean a la mujer y nace el bebé prematuro, pero no muere. Entonces el agresor pagará económicamente. Pero si el bebé muere, nace prematuro y muere, vida por vida. Esto, cuidado, porque las sociedades abortistas han estado tomando este versículo, como dice, ya ven, está hablando de la muerte de la mamá, no del nene. No hay gran problema, si el nene muere, pues no pasó nada, pero si muere la mamá, entonces sí, vida por vida. No, está hablando de la vida del bebé. Si nace prematuro y muere, hay un castigo. Si nace prematuro y no muere, es otro castigo. Ese de aborto es nacimiento prematuro, no es el aborto que conocemos como que sacan al nene chiquito y murió. Ahora sí lo leemos. Si alguno riñere e hirieren a una mujer embarazada por metiche, por andarse metiendo en el pleito de estos golpeadores, y ésta abortare, naciera prematuro, nacer prematuro, pero nació, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. O sea, no murió el nene. Mas si hubiere muerte del nene, entonces pagarás vida por vida. Aquí las sociedades abortistas dicen, no, está hablando de la muerte de la mujer, el nene no hay problema si muere. Y luego aparece la lex talium, que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel, quemadura por quemadura, golpe por golpe, lex talium. Hay un código muy famoso, el código Hammurabi, un poquito anterior a esta época de los mandamientos, que tiene la lex talium. Algunos dicen que Moisés se copió del código Hammurabi. Eso es mentira. Esto fue inspiración divina. Ojo por ojo y diente por diente, ley del talión. ¿Quién lo está mandando, Moisés o Dios? Dios. Hay analogías. La ley se da en un monte, en el Sinaí. Luego Jesús sube al monte a dar su sermón. Mateo 5:17. Ahora, el sermón del monte no nada más son las bienaventuranzas. ¿Qué pasa con toda esta ley que estamos viendo cuando Jesús viene? Fíjese lo que Jesús dijo. No penséis que he venido a abrogar, a hacer a un lado la ley o los profetas. ¿A quién está refiriendo? ¿A qué leyes? A estas que estamos empezando a ver. No he venido para anular, sino para cumplir. No está diciendo que va a cumplir toda la ley de Moisés. Está diciendo que todo lo escrito por los profetas, por todos los profetas, por Moisés y toda la ley, toda esa profecía se va a cumplir en él, en la crucifixión. Usted puede caer en la trampa y decir, hay que volver al judaísmo, porque Jesús no vino a abrogar la ley. No, él dice que él la cumplió. Todas las profecías, las leyes que estaban de él, las cumplió en la crucifixión y en su venida. Él dice,
todo se cumple en mí. Si no lo entienden así, entonces, pues sí hay ciertas cosas como el sábado, ¿no? Porque Jesús no vino a abolir el sábado, aquí lo está diciendo. No está refiriéndose a eso. Está diciendo que todas las profecías en Él las cumplió. Y luego Jesús empieza como a decir, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Es una ley superior. Ahora váyase a Mateo 5:38. Y dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, es más, ahora el yo soy hablando en persona, no resistáis al que es malo, no pelees con él. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La ley del amor. Quiere decir que si mi esposo me está golpeando todos los días, usted tiene la obligación de quitarse de ahí para que no la golpeen, pero tiene la obligación de orar por él. Mateo 5:40, y al que quiera ponerte a pleito para quitarte tu única túnica que tienes, déjale también la capa. Difícil sí, pero con la gracia se consigue. El único que cumplió esa ley fue él, siendo crucificado. ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben, intercediendo por los malos, no saben lo que hacen. No se los tomes en cuenta, Señor. ¡Qué amor tan precioso! Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él 2. Los romanos veían a un hebreo, iban cargando algo. A ver, tú hebreo, tienes la obligación, la ley dice, una milla. Jesús dice, llévasela 2. Dentro de la gracia las cosas se ponen más difíciles. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La ley del amor. ¿Oíste que fue dicho? ¿A qué se está refiriendo Jesús? A esto que estamos viendo en Éxodo, la ley del talión. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Ley de Moisés. Aquí hay alguien superior a Moisés. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si tu esposo o tu vecino te está queriendo cachetear, y usted que es cristiano se tiene que aguantar, porque ya leí que los cristianos tienen que poner la otra mejilla. Quiere decir de que te tienes que quitar para que no te estén cacheteando, pero tienes una obligación, orar. Pues qué fácil es orar por un hijo, ¿no? O qué fácil es orar por tu mamá, tu papá, por aquellos seres que quieres. Eso lo hace hasta un publicano. Jesús te lleva a otro nivel, dice, no queda hasta aquí, eso fue en la ley. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, orar por los enemigos también. No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley de Moisés también era de amor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ay hermano, saludo nada más al que me hace una buena carita. Ay no, porque el que hermano me hizo una carota el domingo, no lo vuelvo a saludar, porque yo soy manso, no menso, ¿no? Y no lo vuelvo a saludar. Bueno, Jesús dice otra cosa. Jesús dice aquí, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles, los que ni conocen a Dios? 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno le dice al Señor, pero ¿cómo puedo hacer eso si va en contra de mi naturaleza mala? Ve a dónde va, ve a la fuente. ¿Quién es la fuente? El agua viva, Jesús. Y pídelo, porque si no, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar? El que confía en Dios, en Jesucristo. Porque lo que no lo puede hacer la ley, lo hace la gracia, el perdón de Cristo. Lo que no pudiste hacer en tu vida de lo que Dios te mandó en esta nueva ley, va a ser cubierta por la sangre de Cristo. Y entonces dice que presentará una iglesia sin mancha y sin arruga, que ha sido lavada sus vestiduras, ¿en qué? En la sangre de Cristo. Regresamos a Éxodo para terminar. El verso 24, ojo por ojo. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o del ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Te dejaban tuerto, hermano, tú eras libre, man. Antes de los 6 años. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Claro que siempre cuando alguien llegaba a apelar su libertad, era obvio, tenía que haber testigos, ¿no? Porque alguien fácilmente podía atrás de un arbolito irse a sacar un diente y ¡pum! Y llegar con los jueces, ¿sabe qué? Me tumbó un diente, me llamo, quedas libre. No, había que presentar pruebas. Y los jueces decían, sí, cierto, hay 2 testigos ahí que son de buen nombre, que dicen que sí vieron cómo le saltó el diente, pues. La gente tenía muchos bueyes.
Si un buey acorneare al hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Mas el dueño del buey será absuelto, no hay problema. Pero si este toro mañoso no es el primero que acornea, y si el buey fuere acorneador, mañosón, desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera dicho, notificado, ten cuidado con tu toro, y el dueño no lo guarda diligentemente, y matare a hombre o mujer, el buey será apedrado, y el dueño también será apedreado. Si ya te dijeron que ha matado a otros toros, que ha embestido a unas ovejas, y no lo guardas, es una negligencia. De repente mata a un niño o mata a un vecino, pues hay que matar ese toro y también a ti. Miren cómo está la ley. Había un inciso B, el que mató fue el toro, no el hombre. Entonces se le podía haber puesto un impuesto, un precio especial de rescate, y entonces esta persona podía pagar esto y ya no ser muerto. Pues sí, lo lamento mucho. Yo soy el culpable porque mi toro ya me habían dicho que hacía así, pero yo quiero pagar el dinero porque pues finalmente no lo maté yo, fue mi toro. Ahora dice, haya corneado a hijo, porque el hijo vale lo mismo que el padre, o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, o sea, un esclavo, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, si es un esclavo, el toro debe morir y el dueño debe pagar 340 gramos de plata. Ahora, aquellos que abrían pozos y cisternas, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Tendrá que pagar al burro que se murió o al buey, y le darán el cadáver a él. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, un toro atacó otro toro, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, mita y mita. Y también el buey muerto también lo venden y mita y mita. Mas si es notorio que el buey mañoso era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera guardado, entonces sí, pagará buey por buey, le tiene que pagar el buey. Cuiden sus pertenencias, sean diligentes, ¿no? Ya ven que ahora hay esos perros de peleas, han atacado niños y adultos y gente anciana. Usted tiene responsabilidad sobre ese animal, ¿no? Esa es la ley de Moisés. Entonces quiero decir, hermanos, que Dios tiene un escrutinio perfecto en su ley, y Jesús en el Sermón del Monte hizo esta ley más excelsa. Señor mi Dios, gracias por la cruz bendita, donde ahí se cumplen todas las profecías, ahí se cumple toda la ley en ti. Solamente se limpia con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias porque no lo dejaste en nuestras fuerzas, sino en tu poder en la cruz. Por eso esa sangre es preciosa para los que creemos. Por eso esa sangre es poderosa para los que hemos creído. Por eso esa sangre nos da entrada a la vida eterna para los que hemos creído. Señor bendito, gracias porque lo planeaste perfecto desde el principio hasta el final. Qué mente tan maravillosa, qué amor tan grande. Ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo maravilloso. Gracias porque nuestras manos no pudimos, ni con buenas obras, ni con sacrificios, ni derramamiento de sangre de corderos, pero sí lo pudo hacer tu sangre bendita. El Gólgota, derramando tu sangre, limpiando a tu pueblo de sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.